Bienvenidos a esta sesión en la que hablaremos sobre los modelos de Credit Scoring o puntuación numérica de créditos. Cuando las empresas tratan directamente con los consumidores o con un gran número de pequeñas cuentas comerciales, es esencial cierta racionalización. En estos casos puede tener sentido utilizar un sistema de puntuación para preseleccionar las solicitudes de crédito. Por ejemplo, si solicita una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, se le preguntará sobre su trabajo, sobre su casa y sobre su posición financiera. La información que proporcione se utilizará para calcular un puntaje de crédito general. Es probable que a los solicitantes que no alcancen la calificación en el puntaje se les niegue el crédito o se les someta a un análisis más detallado. Analizar el riesgo crediticio es como un trabajo detectivesco, de detective. Tienes muchas pistas, algunas importantes, algunas que encajan en un patrón ordenado, otras contradictorias. Y debes sopesar estas pistas para llegar a un juicio general. Cuando la empresa tiene una clientela pequeña y regular, el gerente de crédito puede manejar el proceso de manera informal y emitir un juicio sobre lo que a menudo se denomina las 5 Cs del crédito: el carácter del cliente, la capacidad de pago del cliente, el capital del cliente, el colateral o garantía proporcionada por el cliente y la condición del negocio del cliente. A continuación describamos cada una de estas 5 Cs. El carácter se refiere al historial crediticio del crédito o a cómo ha manejado sus deudas en el pasado. Comienzas a desarrollar ese historial crediticio cuando sacas una tarjeta de crédito o sacas préstamos de consumo. Esos prestamistas pueden informar tu historial de cuenta a las agencias de crédito, que lo capturan en documentos llamados informes de crédito. Luego, empresas como Fico y Vantage Score, por mencionar algunas, utilizan la información para calcular las calificaciones crediticias. Los prestamistas usan puntajes de crédito y sus informes de crédito para determinar si calificas para un préstamo o crédito. Pero cada prestamista tiene criterios diferentes para evaluar su historial crediticio. Al extraer sus informes de crédito, verán los detalles de su historial de pagos y cuánto ha pedido prestado. También verificarán cosas como pagos atrasados, ejecuciones hipotecarias y quiebras. Los prestamistas también pueden establecer requisitos mínimos de puntaje de crédito. Generalmente, un puntaje de crédito más alto significa menos riesgo para el prestamista. Por lo tanto, mantener buenos puntajes crediticios o mejorar tus puntajes pueden ayudarte a calificar para un crédito en el futuro. La segunda C del crédito hace referencia a la capacidad de pagar los préstamos. Los prestamistas pueden verificar la capacidad del cliente observando cuánta deuda tiene y comparándola con la cantidad de ingresos que gana. Esto se conoce como la relación deuda-ingreso del cliente, o DTI, por sus siglas en inglés, Debt to Income. Se puede calcular, la relación Debt to Income sumando todos sus pagos de deuda mensuales y dividiéndoles por su ingreso mensual antes de impuesto. Luego se multiplica este número por 100. En general, una relación Debt to Income baja significa menos riesgo para el prestamista, porque indica que puede tener la capacidad de asumir un pago de deuda mensual adicional. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos recomienda mantener una relación deuda a ingresos para todas las deudas en un 36% o menos para los propietarios de vivienda y entre un 15 y un 20% o menos para los inquilinos. La tercera C del crédito es el capital del cliente. El capital del cliente incluye sus ahorros, inversiones y activos que esté dispuesto a destinar a su préstamo. Un ejemplo es el pago inicial para comprar una casa. Por lo general, cuanto mayor sea el pago inicial, mejores serán las tasas de interés y los términos del préstamo. Esto se debe a que los pagos iniciales pueden mostrarle al prestamista su nivel de seriedad y compromiso y además su capacidad para pagar el préstamo. Los ingresos del hogar del cliente suelen ser la fuente principal para pagar sus préstamos. Pero si sucede algo inesperado que podría afectar su capacidad para pagar los préstamos, como la pérdida de un trabajo, el capital proporciona al prestamista una seguridad adicional. La cuarta C del crédito es el colateral, que es algo que se puede proporcionar como garantía,
generalmente para un préstamo garantizado o una tarjeta de crédito garantizada. Si no puede realizar los pagos, el prestamista o el emisor de tarjeta de crédito puede quedarse con su garantía. Proporcionar una garantía puede ayudarlo a obtener un préstamo o una tarjeta de crédito si no califica según su solvencia. El activo que proporcione como garantía, y si lo necesita, depende del tipo de crédito que está solicitando. Para los préstamos para un automóvil, el automóvil que compra generalmente actúa como la misma garantía. En una tarjeta de crédito garantizada haría un depósito en efectivo para abrir la cuenta. Los préstamos garantizados y las tarjetas de crédito garantizadas se consideran menos riesgosas para los prestamistas y podrían ser útiles para las personas que están estableciendo, construyendo o reconstruyendo su crédito. Finalmente, la quinta C del crédito es la condición del negocio del cliente. Las condiciones incluyen otra información que ayuda a determinar si califica para el crédito y los términos que recibe. Por ejemplo, los prestamistas pueden considerar estos factores antes de prestarle dinero. ¿Cómo planea usar el dinero? Un prestamista puede estar más dispuesto a prestar dinero para un propósito específico, a diferencia de un préstamo personal que se puede usar para cualquier cosa, incluso hasta para irse de viaje. Y en segundo lugar, los factores externos. Los prestamistas también pueden analizar las condiciones fuera de su control, como el estado de la economía, las tasas de interés federales y las tendencias de la industria antes de otorgarle un crédito. Si bien no puede controlar, ¿verdad?, estos factores externos, permite que los prestamistas evalúen su riesgo. Y obviamente los modelos de credit scoring no solo son aplicables a tarjetas de crédito, ¿verdad?, o a préstamos de consumo. Los bancos y los departamentos de crédito de las empresas industriales también utilizan sistemas automatizados de calificación crediticia para reducir los costos de evaluación de las solicitudes de crédito comercial. Un banco afirmó que al introducir un sistema de calificación crediticia, redujo el costo de revisar las solicitudes de préstamo en 2/3. Citó el caso de una solicitud de una línea de crédito de $5,000 de una pequeña empresa. Un empleado ingresaba la información de la solicitud de préstamo en una computadora y verificaba los saldos de depósito de la empresa en el banco, así como los archivos de créditos personales y comerciales del propietario. Inmediatamente, el oficial de crédito pudo ver el puntaje del solicitante, 240 en una escala de 100 a 300, muy por encima de la cifra límite del banco. Todo lo que le quedaba al banco era verificar que no hubiera nada obviamente sospechoso en la aplicación. No queremos prestar para establecer una granja de caimanes en el desierto, dijo un funcionario del banco. Las empresas utilizan varias técnicas estadísticas para separar las ovejas solventes de las cabras insolventes. Un método común emplea el análisis discriminante múltiple para producir una medida de solvencia llamada el puntaje Z. Por ejemplo, un estudio del profesor Edward Altman de la Universidad de NYU de Nueva York sugirió la siguiente relación entre los índices financieros de una empresa y su solvencia. Z, que sería el Z-score, el índice, ¿verdad?, de credit scoring, sería igual a 3.3 veces el EBIT, que son las ganancias antes de intereses e impuestos, dividido entre los activos, más 1 por las ventas entre los activos, más 0.6 por el valor de mercado de patrimonio entre el valor en libros de la deuda, más 1.4 por las utilidades retenidas entre los activos, más 1.2 por el capital de trabajo entre los activos. Esta ecuación hizo un excelente trabajo al distinguir las empresas en quiebra y las que no lo están. De las primeras, es decir, de las que están en quiebra, el 94% tenía puntuaciones Z inferiores a 2.7 antes de declararse en quiebra. En contraste, el 97% de las empresas que no quebraron tenían puntaje Z por encima de ese nivel, es decir, de 2.7. Entonces el valor crítico, que no se los puse por aquí, pero se los puedo poner acá, es 2.7. ¿Verdad? Abajo de 2.7, el 94% estaban quebradas y por encima de 2.7, el 97% de las empresas que tenían 2.7 o más no quebraron. ¿Qué les parece si a continuación hacemos un ejemplo de aplicación del modelo del profesor Altman? Muchas gracias.